Hoy vamos a conversar un poquito en relación con esa devolución de saldos, pero para ello creemos importante que todas las personas que hoy nos están acompañando podamos entender en primera medida de dónde surge esa posibilidad. Es una posibilidad que existe hoy, como bien lo decimos, desde, digamos, la presentación del evento en el régimen de ahorro individual, pero pues en el régimen de prima media también existe una posibilidad de que se devuelvan, o en este caso se llama la indemnización sustitutiva. De manera muy general la vamos a explicar para ya concentrarnos en esta primera parte finalmente en lo que es la devolución de los saldos y cómo lograrlo específicamente y cuáles son las condiciones y los requisitos. Lo primero que queremos entonces recordarles es que con el nacimiento de la Ley 100 en el año de 1993, entonces nacen dos regímenes diferentes, ¿cierto? El régimen de prima media, que hoy está siendo administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que hoy en día lo están administrando 4 fondos privados específicamente: Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia o All Mutual, ¿cierto? Este sistema general de pensiones que de alguna manera con la Ley 100 de 1993 tuvo unos cambios y se da el nacimiento de estos dos regímenes que son ambos solidarios, pero son diferentes y debemos elegir uno de los dos. No podemos estar en los dos. Nace específicamente para cubrir los riesgos de la invalidez, la vejez y la muerte. Y obviamente a través de o el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual, entonces surgiendo alguna de estas eventualidades o cumpliendo la edad para reconocimiento de pensión y además las semanas, o dado el caso de que exista una invalidez, bien sea de origen común o profesional, esto es que haya un porcentaje de pérdida de capacidad superior al 50% y se cumplan los demás requisitos, como son, por ejemplo, tener las semanas en los 3 últimos años, 50 semanas, o si tengo los requisitos de la pensión de vejez, tampoco podría perder el derecho, o dada la muerte o el fallecimiento, entonces si no cumplo los requisitos que dice la norma para tener derecho a ello, se me va o a devolver los saldos o a indemnizarme, bien sea como potencial pensionado de vejez o como potencial pensionado de invalidez si es que no cumplo los requisitos, o como sobreviviente de una persona que falleció en esas condiciones. En primera medida es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los requisitos que se necesitan específicamente, por ejemplo, para efectos de la pensión de vejez, y con ello poder identificar cuándo es que yo realmente puedo acceder a esa devolución de saldos, porque obviamente sabemos que el sistema general de pensiones en principio lo que quiere cubrir es ese reconocimiento de la pensión de vejez. Hacia eso vamos a apuntar, porque finalmente la pensión de vejez es un reconocimiento mensual que permite además que estemos asegurados en salud, que tengamos una protección en todo caso de por vida, y finalmente esa es la finalidad, lograr que logremos pensionarnos, que se logre la pensión finalmente. Realmente el hecho de que se entregue unos recursos finalmente se da siempre y cuando no se cumplan los requisitos para pensionarse, que como ya sabemos hoy entonces y recordamos de manera muy rápida, en el régimen de prima media con prestación definida, que es como ya sabemos el que administra Colpensiones, el que llamamos el régimen público, la edad para las mujeres es 57 años, para los hombres es 62 y más de 1.300 semanas. Sucede entonces que si yo tengo la edad 57 años siendo mujer o 62 siendo hombre, pero no alcanzo a cumplir las 1.300 semanas en el caso de la pensión de vejez o en el caso de la pensión de invalidez o sobreviviente, no alcanzo a tener las 50 semanas en los últimos 3 años, entonces voy a tener derecho a que me indemnicen, a que me entreguen el valor de esos aportes que vine aportando o que vino aportando la persona de la cual soy beneficiaria. Esa pensión de vejez, en el momento en que se reconozca si se tiene derecho, se va a reconocer en un porcentaje hoy, como nos dice la norma vigente, que es la Ley 797 del año 2003, entre un 55% y un 80%. Y en el régimen de ahorro individual es sumamente diferente los requisitos que se piden para efectos de tener derecho a esa pensión. Tenemos que, pues este régimen lo administran los fondos privados, ya sabemos que hay 4 fondos privados hoy administrándolo, que el derecho a la pensión depende en primera medida del capital que tenemos ahorrado.
El capital que tenemos ahorrado es el que nos va a permitir realmente identificar si tenemos derecho o no a la pensión. Aquí realmente, en principio, la edad y un número de semanas específicas no es necesario, porque si yo tengo 40 años y trabajo como gerente de una multinacional que me aporta a seguridad social desde hace 20 años, más de 40 millones de pesos, bueno, digamos que el tope máximo hoy que nos permite la norma hacer aportes, que es 25 salarios mínimos, puede que yo ya tenga el ahorro necesario y que me quiera pensionar, pero ¿cómo me pensiono? Hoy, para pensionarme con un salario mínimo, dependiendo de ese ahorro, voy a necesitar aproximadamente entre 300 y 350 millones de pesos. Entonces, puede que yo no tenga una edad de 62 años siendo hombre o 57 años siendo mujer, pero tenga el ahorro. Ese ahorro obviamente es el que me va a determinar si tengo o no el derecho a la pensión. Ahí se va a denominar una pensión anticipada, que como les digo, más o menos para el salario mínimo sería 350 millones de pesos, lo que significa que si quiero 2 mínimos serían más de 600 millones de pesos, si son 3 mínimos más de 900 millones de pesos y así sucesivamente, valor que va a ir incrementando con el incremento del salario mínimo, porque lo que nos dice la norma es que yo debo tener hasta 110 veces el salario mínimo para poder tener derecho a la pensión. Entonces, aquí en principio no es necesario tener una edad específica y un número de semanas, pero sí un capital. Ese capital, ¿qué se incluye? Lo que yo voy aportando, lo que aporta mi empleador. El empleador sabemos que aporta un porcentaje del cual una parte es de él y otra parte es del trabajador. Si tengo tiempos antes del seguro social, lo que era el seguro social que hoy se llaman bono pensional, ese bono pensional también en el momento en que se puede redimir, que es los 60 años, en el caso de hombres y mujeres, y ahora vamos a ver la importancia de esa redención del bono pensional, sobre todo y específicamente en el caso de las mujeres, que es con quienes hoy tenemos más inconvenientes, porque el valor de ese bono pensional según la ley se redime a los 60 años y las mujeres nos pensionamos a los 57, entonces generalmente nos ponen a esperar 3 años más para poder redimir el bono. En el caso de los hombres realmente no hay tanto problema. Ese capital incluye el bono pensional, incluye el ahorro y incluye los ahorros adicionales que yo haya hecho, esas cotizaciones voluntarias que se hayan hecho. Y en ese sentido, si yo tengo ese ahorro, o el doble o el triple de esos 300 o 350 millones de pesos, entonces voy a poderme pensionar. Ahí es imposible, para que tengamos en cuenta, que yo pida la devolución de saldos. Siempre que el capital me permita pensionarme independientemente de la edad o el número de semanas, tengo que pensionarme, porque como ya lo dijimos, la finalidad del sistema general de pensiones es precisamente pensionar a las personas. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque siempre nos preguntan mucho, venga, yo tengo 600 millones de pesos, no tengo la edad, pero cuando yo me trasladé a ese fondo privado, a mí me dijeron que yo en cualquier momento podía pedir mi dinero. Ojo, que eso es falso. La realidad es que si yo tengo el capital suficiente, así sea para pensionarme con un salario mínimo, así yo haya vivido toda la vida y mis gastos sean superiores a 10 salarios mínimos, me tengo que pensionar. Ahí no habría nada que hacer. Y ahora miraremos de pronto algunos tips que se deberán tener en cuenta en casos puntuales en donde de pronto el ahorro esté muy a ras de los 300 millones de pesos y entonces seguramente la sugerencia será esperar que se incremente el salario mínimo del año siguiente, porque eso va a hacer que el valor del ahorro que se requiera va a ser mucho más alto, o revisar bien exactamente cómo está la conformación dentro de la información que tiene el fondo privado de mi núcleo familiar, que me permita que efectivamente ellos tengan en cuenta que yo tengo 3 hijos o que tengo 4 hijos, que tengo una esposa, que mi esposa es joven, menor, porque recuerden que todos esos factores van a afectar el cálculo. Por eso hablamos de un más o menos 350 millones de pesos, pero eso es muy subjetivo porque va a depender de factores externos como la conformación del grupo familiar. No es lo mismo si yo estoy casado con una mujer de 80 años que seguramente según el estimado de vida hoy en Colombia, las
mujeres duramos un poquito más, tal vez hasta los 85, 87 años, que si yo estoy casada con si soy un hombre de 70 años, que estoy casada con una mujer de 25. Obviamente, cuando ellos estén haciendo el cálculo, van a tener que hacer la cuenta de cuánto dinero necesitarían ellos para que si yo fallezco, le puedan entregar a mi compañera o a mi cónyuge el valor de la mesada pensional, y eso va a hacer que el valor que se necesite sea mucho más grande. Entonces, por eso, tener actualizada en el fondo privado la información de mi conformación del grupo familiar, en el evento en que obviamente yo lo que quiera sea la devolución de saldos, es mucho más benéfico, teniendo en cuenta que esos factores van a generar que el cálculo de la pensión mínima para pensionarme sea mucho más alto, y que tal vez si yo estoy en ese RAS entre los 280, 300, 350, sea posible que pueda acceder más fácilmente entonces a esa devolución de saldos. ¿Qué diferencia habría entre la indemnización sustitutiva y la pensión y la devolución de los saldos? Digamos que finalmente lo que quieren ambas es lo mismo, y realmente están cubriendo el hecho de que no pude acceder o a la pensión de vejez, a invalidez, o a la pensión de sobreviviente, ¿cierto? Y pues lo que dice la ley es que, partiendo de la ley, son dos figuras que simplemente las diferencian, que son de sistemas completamente diferentes. Uno está regulado, en el caso de la devolución de saldos, es del régimen de ahorro individual. Ambas están contempladas, una en el artículo 37 y otra en el artículo 66 de la ley 100 respectivamente. El 37 está la indemnización sustitutiva, y en el 66 está lo que tiene que ver con la devolución de saldos, ¿cierto? Esa liquidación de la indemnización sustitutiva está regulada, como les decía, en el artículo 37 de la ley 100. Y ¿cómo se calcula? Esta equivale, recordemos que indemnización, estamos hablando del régimen de prima media, es la de Colpensiones. También importante que tengamos en cuenta que ese valor es muy inferior al que reconoce los fondos privados en devolución de saldos. La realidad es que cuando uno hace análisis de temas pensionales, en situaciones, por ejemplo, hoy en día, de personas que están con intención, por ejemplo, de regresar a Colpensiones y quisieran demandar lo que nosotros llamamos la ineficacia del traslado, y uno revisa y son personas que tienen muy poquitas semanas, por ejemplo, que no esperan cotizar más, que finalmente no van a tener el derecho a la pensión. En esos casos, por ejemplo, la recomendación es: mejor quédese en el fondo privado, porque finalmente no vas a tener derecho a la pensión, y el valor que te va a reconocer en el régimen de ahorro individual como devolución de saldos es casi 3 veces lo que reconocería Colpensiones como indemnización sustitutiva. Lo que dice la norma es que esa indemnización de Colpensiones será equivalente al salario de la liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizados, y a ese resultado se le aplica el promedio ponderado en los porcentajes de cotización sobre los que se hayan hecho los aportes. Obviamente, no es lo mismo una persona que ha venido cotizando sobre el salario mínimo que una persona que ha venido cotizando sobre el tope de los 25 salarios mínimos y que tiene que no alcanzó a pensionarse por 50 semanas, por ejemplo. Obviamente, entonces, el número de semanas va a afectar el valor sobre el que hizo aportes va a afectar el valor, y el tiempo del que se está devolviendo, pues del tiempo que se está reconociendo la indemnización, también va a afectar el valor. Esas cotizaciones semanales se deben indexar y luego determinar el valor total de las cotizaciones actualizadas e indexadas para reconocer el promedio. Tengamos en cuenta también que esa indemnización sustitutiva es imprescriptible de conformidad con la jurisprudencia y la ley.